para empezar, me gustaría saber, Antonio, Yolanda, ¿cómo se encuentran esta tarde? ¿Qué tal con el cierre de año? ¿Qué tal diciembre? Bueno, a full realmente los cierres de año son intensos en cada una de las empresas y más en este país ahora que tenemos todas estas restricciones de energía, de bueno, condiciones bastante contrarias a lo que normalmente tenemos dentro de la operación, pero hay que salir adelante, hay que reinventarse, hay que ser recursivo, hay que ver cómo lo solucionamos porque tenemos que avanzar. Gracias, Yolanda. Tú, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Todo fin de año es complejo, todo fin de año está lleno de expectativas y también mucha, digamos, planificación para el 25, lo cual me resulta muy interesante el enfoque que le están dando al programa en esta ocasión, porque precisamente ya estamos mirando el 25, a pesar de que todavía no termina el 24. Así es, sí, nos estamos adelantando y estamos lanzando justamente estas miradas y estas apuestas hacia el año que viene, porque precisamente estas son las conversaciones que necesita nuestra audiencia y esos son los debates que deberíamos tener tanto las instituciones educativas como la empresa, incluso las familias. Dentro de las familias se debería estar hablando realmente de cuáles son las habilidades que están ahorita en boga y cuáles son las que se vienen con fuerza el siguiente año. Y bueno, para comenzar ya con nuestra conversación, me gustaría preguntarte, Yolanda, desde tu experiencia en transformación digital, ¿cuáles consideras que son las habilidades digitales más críticas que las empresas buscarán en el 2025? Bueno, yo creo que hay un boom, una tendencia grande ahora mismo con todo lo que es Gen AI, inteligencia artificial generativa. Todo tiene AI ahora, todo, absolutamente todos los productos, servicios tienen Gen AI. Y creo que es necesario que todas las empresas pongan foco a ese tipo de entrenamiento en sus colaboradores, sin importar el rol. No importa si eres un área técnica, eres un área administrativa, contable, creo que todos deben tener un mínimo conocimiento en inteligencia artificial generativa, qué es, para qué sirve, cómo lo puedes aprovechar, porque realmente es una herramienta muy versátil que te puede servir para muchas cosas. También tener cuidado, no solo la transferencia de conocimiento en ese entrenamiento, sino también riesgos de compartir información, cómo usarlo, saber que alucina, saber que puede inventar información. Entonces, no puedes tener una confiabilidad al 100% si no la sabes utilizar bien. Es como darle a un niño una navaja. Entonces, hay que tener un entrenamiento profesional en ese tipo de herramientas. Eso como creo que es la top, one. Luego también hay una tendencia bastante alta en el CPS, no sé si lo han escuchado, en solución de problemas complejos. Realmente, ahora en este mundo que es tan caótico, porque tenemos varios frentes, hay que generar mucha resiliencia, reinventar muchas cosas. Entonces, los modelos de CPS son muy buenos, creo que nos hacen ver de una manera distinta a cada uno de los problemas. Yo lo estoy estudiando ahora mismo y realmente me está cambiando muchas perspectivas que antes ya creía que las tenía aprendidas y estoy tratando de reaprender una manera distinta de solucionar los problemas. Y por último, creo que el tema de datos, gobierno de datos, gestión de datos también es algo transversal dentro de las organizaciones y que creo que cada uno en su rol debería tener un mínimo conocimiento. Creo que esos son los tops. Obviamente de ahí va a depender de muchas áreas, de la especialidad de cada una de las áreas. Mucha parte de tecnología tiene que seguir aprendiendo muchas cosas, pero creo que si me preguntas, las tres más importantes son las que te acabo de decir. Impresionante. Aquí, Antonio, me gustaría que nos ayudes a complementar sobre todo el primer punto. ¿Cuál es tu apreciación sobre el tema de la inteligencia artificial? Porque justamente Yolanda es independientemente del rol, todos deberían tener una noción de inteligencia artificial generativa, justamente en esta necesidad de que cualquier carrera pueda tener en sus mallas curriculares o dentro de sus universidades la materia ya de inteligencia artificial como tal. Creo que efectivamente aquí hay dos elementos importantes. O sea, alguna cosa es la tecnología como en sí, ¿verdad? Que se tiene que abordar, que tiene que ser transversal y de alguna manera esto está revolucionando muy cercano a la revolución que se generó cuando emergió Internet como tecnología.
Entonces, en ese escenario se desprende un poco una capacidad de desaprender, que un poquitito lo mencionaba en el comentario Yolanda. O sea, hoy día tenemos que aprender y desaprender, porque tenemos una estructura lineal muy marcada en todo el sistema educativo. El sistema educativo tiene como varios componentes. El primero de ellos, ¿cierto?, es todo lo que tiene que ver con preescolar, todo lo que tiene que ver con primaria, secundaria, ¿cierto? Y la educación superior como uno de los niveles. Y como efectivamente no hemos venido trabajando el tema de como competencias digitales, como de manera más cercana e incluida e incorporada dentro del currículum, hoy día nos encontramos con esa deficiencia de que efectivamente nos hemos ido formando como huérfanos digitales. O sea, por un lado, la familia no ha estado en capacidad de desarrollar estas habilidades, la escuela no ha estado en capacidad, la educación superior no ha estado. Se nos vino la pandemia, tuvimos la oportunidad de aprender, aprendimos un poquitito, pero lo primero que hicimos fue, apretar el botón 2019 cuando se terminó la emergencia sanitaria. Y en vez de aprender lecciones nuevas, decidimos hacer ese cambio de vuelta. Y es muy triste porque en definitiva a finales del 22 emerge, digamos, ChatGPT y posiciona la inteligencia artificial a disposición de todo el mundo. Entonces hay una segunda ola que golpea al sistema educativo y para el cual no estaba preparado, porque efectivamente no se habían desarrollado capacidades digitales, no se habían desarrollado las competencias digitales y por tanto esta nueva ola viene con un golpe muy importante. Y esto va a impactar de manera muy profunda porque efectivamente el paradigma es el que cambia. O sea, hoy día la mayor preocupación que tiene un docente es que el estudiante no ocupe inteligencia artificial para evitar de alguna manera el fraude, el plagio o que el estudiante no evidencie su aprendizaje. Entonces, justamente ese es un tremendo y gran desafío en el mundo educativo que hoy día se está estableciendo como una problemática, cuando en verdad lo que tenemos que abordar es precisamente un paradigma nuevo. Es una mirada donde efectivamente, por ejemplo, la evaluación va a impactar de una manera muy distinta porque ya vas a poder trabajar de manera más profunda. La linealidad de esto es, yo le pido al estudiante un ensayo, por poner un ejemplo de cualquier producto. Ajá. El ensayo, ¿cierto? Lo desarrolla el estudiante, se lo pasa al profesor, el profesor lo revisa, lo evalúa y califica. Estamos acostumbrados a esa linealidad. Sin embargo, hoy día esa linealidad se rompe. ¿Por qué? Porque al momento que el profesor dice, entrega el encargo, el estudiante va y lo genera a través de inteligencia artificial y se lo entrega al profesor. Y muchas veces el profesor tiene otra herramienta para evaluar el trabajo que hizo el estudiante. Entonces, ese sería hasta un meme, pues, ideal. TDI, en efecto, esto está cambiando la mirada. Entonces, hoy día no hay que tener miedo que el estudiante utilice la inteligencia artificial. Es más bien el equipo educativo tiene que encargarse de diseñar nuevas propuestas evaluativas. Si yo, en el fondo, como estudiante, utilizo la inteligencia artificial, tengo que ser capaz de reflexionar sobre ese producto. Entonces, la parte más instrumental de desarrollar por así decirlo, en un inicio, ¿verdad? Como un borrador lo puedo tomar, lo que hace la inteligencia artificial, y ya luego tengo que profundizar sobre lo que voy a aprender, sobre lo que estoy desarrollando, sobre lo que está escrito ahí. Entonces el profesor ya no meramente va a recoger un producto, va a evaluar un producto y lo va a entregar calificado, sino hoy día el profesor se tiene que sentar con el estudiante, utilizar mejor el tiempo y dialogar sobre cómo él construyó eso y cuál fue el prompt que utilizó y de qué manera hizo la pregunta y de qué manera él encuentra satisfactorio lo que le está presentando al profesor o cuáles son las preguntas que emergieron del constructo que generó la inteligencia artificial. Entonces, se abre un espacio a la reflexión y al desaprender esta linealidad en la que hemos estado durante las últimas décadas para posicionar entonces un aprendizaje complejo, que en el fondo contempla los elementos que son el creativo, ¿cierto? El pensamiento sistémico, el pensamiento innovador y el pensamiento crítico. Entonces, hoy día se está pensando
en cómo ese pensamiento complejo va a impactar en el futuro profesional que entra al mercado laboral con otras perspectivas, con otras herramientas y con la inteligencia artificial como un aliado, no como algo que va a reemplazarlo. Justamente fui hace 2 o 3 meses, terminé una maestría en inteligencia artificial generativa, estuve del lado del estudiante. Una pena ver que, y lo digo con total transparencia, habían 2 latinos en toda la clase. El resto todos eran del lado de Europa y etcétera, pero realmente 2 latinos. Em, y era interesante ver justamente esa ruptura de linealidad educativa que Antonio está mencionando, coincido totalmente contigo, porque era distinto, era, aparte de la parte técnica, obviamente, porque mi rol es súper técnico, pero también había la parte de business, de generación de proyectos, de hacer consultoría con Gen AI. Entonces, era, utilízalo siempre. O sea, el módulo o la materia de prompt engineering fue el más difícil porque es como saber pedirlo. Y una vez que ya tenías la respuesta, y como decía Antonio, ahí sí entrábamos en debate. 15, 20 alumnos con el LM, los Large Language Model que tuvieses elegido, con el que estabas más familiarizado, tenías respuesta, pero lo importante del profesor era el debate que él tenía. Él nos derrumbaba nuestro modelo a punta de preguntas. Claro, y cada uno creía que tenía su proyecto listo, su business case, todo con el ROI y todo armado, y él comenzaba a hacerte preguntas y preguntas y preguntas que nada que ver con lo que te había respondido GPT o Llama, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, coincido plenamente contigo, Antonio, pero esa ruptura de esa linealidad, no sé qué tan preparados estamos. Mira, ahí hay una temática súper particular. No sé, hay un autor, que se llama Paulo Freire, muy conocido en el ámbito educativo, y que tiene un texto que es la pedagogía de la pregunta. O sea, el foco, si lo centramos en enseñar a preguntar, la metacognición que hay detrás de la elaboración de una muy buena pregunta, es como hoy día nos vamos a relacionar con estas inteligencias artificiales. Si tú no sabes preguntar, claramente vas a tener un resultado muy pobre. Si tú haces una muy buena pregunta, el resultado va a ser muy poderoso. Entonces, lo que viene a ser un poco la inteligencia artificial es como habilitar muchas metodologías que están disponibles hace mucho tiempo, se han comprobado que son efectivas, como el ejemplo de la evaluación formativa. La evaluación formativa es aquella evaluación que se va haciendo sistemáticamente, semana a semana, por ejemplo, o muy continuamente, y le vas entregando un feedback al estudiante de manera que pueda ir atendiendo cuáles son sus focos de oportunidad para mejorar en su aprendizaje. Pero piensa en realidad un docente con 50 estudiantes. O sea, no, es imposible. Es imposible en el método tradicional que él pueda efectivamente desarrollar propuestas en las cuales pueda aplicar la evaluación formativa de una manera tradicional. Entonces, hoy día estas herramientas habilitan al docente a que sí lo puede hacer, a que efectivamente tenga un motor que le permita revisar, que le permita ayudar al estudiante, tener tutores virtuales, tener capacidad de crear sus propios GPT e incorporarlos dentro de su práctica docente y desarrollar un aprendizaje basado en simulaciones incluso. Entonces, el acompañamiento hoy día que se puede ejercer con este uso, efectivamente también tiene mucho que ver. Pero como dice Yolanda, esto también es un proceso, o sea, efectivamente no estamos del todo preparados para esto y el enfoque que se tiene que atender para, para dar con esta mirada, yo creo que efectivamente donde mucho hay que invertir, y lo mencionabas tú recién, Stephanie, la política educativa tiene que buscar muchísimo apoyar a las facultades de educación. Ahí es donde hay un elemento disruptivo, o sea, ahí es donde se mantiene el currículum intacto hace 20 años. Y entonces vio en pandemia, o sea, profesores que estaban recién egresados, 24, 25 años, con profesores que ya tenían 20 años en el mercado laboral, tenían las mismas disrupciones. Uno era más, digamos, diestro en utilizar tecnología, pero no tenía ninguna competencia digital para desarrollar propuestas, para efectivamente llevar a cabo un proceso formativo utilizando las herramientas digitales. Entonces, y eso muestra que efectivamente el currículum
lleva mucho tiempo en una concentración muy, muy antigua, muy del sostenimiento, ¿cierto? De esta idea de la revolución industrial. Entonces, hoy día la educación no logra entregar a la sociedad estrategas de experiencias de aprendizaje. Porque hoy día el profesor tiene que ser eso. Hoy día el profesor no puede ser un transmisor de conocimiento. Ese estilo de profesor ya está obsoleto. Entonces, si el profesor no es capaz de utilizar las herramientas que están en su contexto para transmitir su pasión por enseñar, por una disciplina en especial o por un área específica, y que en definitiva no logre transformar esos elementos en algo atractivo para el estudiante, es un proceso formativo que está caduco y que efectivamente no engancha. Y ahí tienes tú todas las tasas de alta deserción que existen en todos los sistemas y formatos, digamos, de educativos actuales. En la educación formal tiene muchísimas complicaciones porque hay una alta deserción. Y hay países en los cuales incluso los estudiantes, por ejemplo, en el caso de Argentina, que tiene la educación totalmente gratuita en la educación superior, los chicos no entran o desertan porque efectivamente el sistema educativo no les entrega ningún tipo de satisfacción. Yolanda, aquí me gustaría tener tu apreciación sobre el tema de las nuevas competencias, y de los nuevos profesionales, ¿no? Ujú. Bueno, realmente depende ahí empresas y empresas, pero lo mejor es tener una empresa con una apertura a todo este tipo de herramientas, empresas donde los líderes, de hecho, no sean un freno, que no tengan una resistencia al cambio, al uso de estas herramientas que existen todavía, hay líderes donde prohíben el uso de GPT o que no usen esas herramientas que no les dan información certera, etcétera, etcétera, etcétera. Tal como pasa en el mundo docente, también pasa en el mundo corporativo, ¿no? Entonces, por un lado, necesitas una empresa donde tenga esa apertura al uso de herramientas, apertura a la experimentación, al aprendizaje continuo. Y cuando viene ya una persona nueva, un colaborador, como tú dices, recién graduado, tiene que tener un entorno donde él pueda también tener esa opción de este uso de herramientas y que también él pueda aportar con su conocimiento como que más fresco dentro de un proceso más corporativo, donde ya los qué y los cómo de las acciones que tú vas a hacer ya están bien definidas. Hay procedimientos bastante determinados, pero el colaborador nuevo siempre quiere venir a aportar algo distinto. Tiene que tener esa factibilidad, ¿no? Y por otro lado, también cuando van colaboradores nuevos, tú te das cuenta. Yo hago también muchos procesos de selección y no solo del área corporativa y empiezo a hacer ciertas preguntas claves. Y no hablemos de inteligencia artificial, que es como que, digamos que el tren ahora. Hay colaboradores o candidatos, perdón, a los que yo entrevisto donde no tienen un Excel intermedio. Yo creo que ahora saber Excel es como que saber hablar prácticamente, ¿no? Necesitas en cada una de las profesiones, en cada una de las responsabilidades de cargo, tener un mínimo de conocimiento de Excel. Y cada uno pensaría que eso ya es básico, que ya está por sentado. No lo tienen. Me encantaría que cada uno de los candidatos a los que yo entrevisto conozcan Excel básico, Python, que también en otros países, lamentablemente aquí en nuestro país todavía todas las carreras no usan Python. En otros países, hasta en el colegio te dan Python, para poder tener perfiles mucho más analíticos, que hagan unas propuestas distintas, que manejen mucho mejor los datos. Entonces, yo creo que sí nos falta en la parte corporativa, yo al menos de mi lado siento un vacío de ese nuevo colaborador, de esa persona recién incorporada, que venga con ciertos skills digitales de un mejor nivel. Y eso nos demora mucho en los procesos de selección. De hecho, a veces buscas perfiles afuera, porque lamentablemente dentro del país no cuentas con ese abanico de perfiles que necesitaría. Y es una lástima. Claro, y dentro, por ejemplo, dentro de las estrategias y de las iniciativas para ayudar a las instituciones a adaptarse justamente a estas demandas de las que está hablando, Yolanda. Antonio, ¿tú qué estrategias sientes que actualmente se están implementando? Mira, yo creo que justamente hoy día, junto con esta
con este cambio de mirada que está buscando un poco las universidades. Y es que efectivamente hoy día nos encontramos en una crisis del currículo. O sea, el currículo lamentablemente no es flexible. Por lo tanto, no se logra adaptar a las necesidades del mercado laboral. Como le decía Yolanda, por ejemplo, una malla curricular por lo general tiene una o dos asignaturas de tecnología asociada, digamos, a su área disciplinar. Y eso es letal porque el grupo o el claustro docente de una carrera determinada dice, no, el Excel lo tiene que ver el profesor de TIC, de TIC. O sea, el profesor de TIC es el que tiene que ver el Excel. Yo, no, no, yo lo mío es epistemología. Yo hablo acerca de cómo efectivamente hacemos que la teorización de ciertos elementos de cualquier disciplina es lo mío. Por lo tanto, lo mío es la clase frontal, es la clase magistral. Yo no tengo por qué ver tecnología. Para eso está el profesor de TIC. Y fíjate que eso es un elemento que hasta suena despectivo. Si tú de verdad lo visualizas, el currículum, cuando yo lo trabajo de una manera distinta y se pueden articular los saberes. Hay una línea, por ejemplo, del framework de competencias digitales de la DICOM EDU, que es el marco de competencias digitales europeo, pero es el que más se está utilizando a nivel mundial, porque es el que está más validado. Y este tiene 6 componentes y uno de ellos es el desarrollo o estimular el desarrollo de competencias digitales en tu estudiante. O sea, el sexto componente le entrega una responsabilidad al docente independientemente de la disciplina que esté utilizando. Es decir, yo soy un profesor que ejerzo una determinada materia que probablemente no tenga una conexión directa con enseñar el uso de Excel, pero sí probablemente tenga que analizar datos. ¿Y esos datos cómo los voy a analizar? Y es como, arrégtelas tú, estudiante, tú ve cómo analizas los datos, pero a mí me tienes que entregar un gráfico. ¿Y cómo entonces lo va a lograr? Ah, no, es que lo tiene, y volvemos a lo mismo, es que eso lo tiene que ver con el profesor de TIC. Y claro, probablemente con el profesor de TIC inicie estos procesos, sobre todo casi alfabetización, si el estudiante no tiene ninguna relación con la tecnología. Pero es una corresponsabilidad de todos los profesores de un claustro de una determinada carrera el involucrar que en sus evidencias los estudiantes involucren el uso de tecnologías para que efectivamente logren alcanzar el mercado con el uso de tecnología contextualizada. Lo que decía Yolanda es muy cierto, o sea, si alguien puede saber Excel, pero a lo mejor no lo sabe aplicar, o a lo mejor lo más triste es que no sabe, una vez que logra mecánicamente o instrumentalmente hacer un gráfico, no sabe interpretar la información que está en el gráfico. Ah, Entonces son elementos que no necesariamente tienen que ver con una instrumentalización de la tecnología, sino cómo esta tecnología me ayuda a ser más hábil, por ejemplo, en la interpretación de datos, en la toma de decisiones, en efectivamente gestionar mi forma de actuar profesionalmente con estos datos. Entonces, esto involucra mucho, lo mencionaba Yolanda al principio, cuando decía esto de la gobernanza de datos. La gobernanza de datos no es algo que pertenezca solo a la empresa. Tus datos personales, o sea, partiendo por ahí, ¿cuál es tu huella digital actualmente? ¿Eres consciente de todo lo que está disponible en Internet sobre ti? Y esos son elementos que tienen que ver con cómo yo trabajo la privacidad, cómo yo trabajo seguridad, cómo yo trabajo el uso y la gobernanza de estos datos. Entonces, ya volvemos a la figura del currículum y por eso digo que hay una crisis del currículum, porque sigue existiendo las mallas curriculares que tienen estas asignaturas como un elemento que es lo único que logran ver los estudiantes. No hay un profesor de otra área que le diga cómo utilizar el Excel para su disciplina o cómo utilizar Word para mejorar el proceso de desarrollar, por ejemplo, un escrito o cómo comunicarte por escrito. Eh, y esos son elementos se comienzan a identificar. O sea, tú logras ya ver quién le están escribiendo los correos de inteligencia artificial y quiénes pueden ser mucho más estratégicos en esa comunicación. Y esos son elementos que podríamos entender que el mercado laboral los requiere como básicos. Pero fíjate que en el proceso formativo y en el diseño de estos currículum no se implica estos elementos como elementos que pueden ser
herramientas básicas de empleabilidad. Entonces, desde esos diseños es donde vienen como las complejidades, porque se intenta como subentender que hay muchas cosas obvias que los estudiantes deberían, pero ¿de dónde? Si en el colegio no le enseñaron, en la educación superior no le dan esa oportunidad. Fíjate que ante, en la mayoría de las instituciones educativas tienen estas plataformas LMS, ¿cierto? Los Learning Management System, que en el fondo son donde yo sostengo un poco la comunicación del estudiante, el docente, donde coloco los archivos y en el mejor de los casos donde tengo las clases virtuales. Estos elementos, hace 10 años atrás, y un poquito más diría yo, se hacían procesos de inducción, es decir, a los estudiantes se les enseñaba cómo utilizarlos. Hoy día se subentiende que ese estudiante es un nativo digital y que por alguna razón de la naturaleza le apareció un chip que tiene la capacidad y es competente digital porque sabe manejar o tiene destrezas de uso en un celular. Entonces hay un abandono tremendo de estas responsabilidades de parte del sistema educativo donde efectivamente no hay una alfabetización porque se subentiende que como es nativo digital, no, ¿para qué? Él ya debe saber. Y así vamos sumando, y vamos sumando, y vamos sumando, y llega este egresado, se gradúa, llega al mercado laboral y no sabe buscar en Internet, no sabe investigar, no sabe hacer un benchmarking, no sabe crear una base de datos. Y así, efectivamente, esos son elementos que deben complejizar muchísimo en el mundo laboral, sobre todo en la búsqueda de talento. Y eso es un Eh, elemento importantísimo. Déjame ahí sumar un poco ante yo. Sí, total, me hace de acuerdo porque el vacío, el gran vacío que tú acabas de nombrar, lo sufrimos las empresas, porque vienen colaboradores con esos huecos de conocimiento que a la larga hacen que la empresa no sea tan rápida, no sea tan ágil, no sea tan productiva, justamente porque son como anclas. En vez de ser elementos que te impulsen a la productividad, te van anclando y te van retrocediendo. Entonces, creo que nosotros somos los que sentimos de alguna manera esa ausencia de conocimiento. Y voy a ponerme ahora el sombrero de TI y siempre vienen al área de TI, porque justamente con el ejemplo que tú dices, es que el de TIC te tiene, entonces cree que nosotros como TI, todo el equipo de TI tiene que ayudarlos a hacer un Excel, ayudarlos a analizar los datos, y son temas de análisis. O sea, que un colaborador no sepa lo que es una mediana, una moda, un cuartil, o sea, no tiene nada que ver con tecnología, eso lo deberían saber absolutamente todos. Entonces, creo que sí, de alguna manera toda la parte corporativa sufre este hueco de conocimientos que viene desde la parte académica, ¿no? Nosotros sentimos como que no están en deuda. Es muy desafiante para las organizaciones porque pueden haber, no sé, los Google, los Bootcamp, Microsoft pone todos los cursos gratuitos y todo, pero tampoco no hay una cultura de aprendizaje continuo. O sea, normalmente los colaboradores están esperando que le den el curso, que te sienten al frente de una máquina. O sea, no hay cultura de aprendizaje continuo, no hay cultura de autoaprendizaje, de tú mismo por tus propios medios. Ahora el conocimiento está a disposición de todos. O sea, que no sepas algo realmente no hay ninguna excusa porque lo puedes consultar, te puedes meter a un curso gratuito, a un webinar, puedes hacer N cosas para aprender. Pero esa gana de aprender no viene implícita en ningún colaborador. Y otro es no sé si es facilismo, no sé ahí, Antonio, si me ayudas ahí un poco a construir esa carencia de ganas de aprender que realmente afecta en todos los aspectos, ¿no? Yo tengo colaboradores, yo creo que no tiene que ver nada en la edad, el género, el rol, la profesión, sino simplemente que llegan en un status quo de, ok, ya tengo mi título, y con lo que sé es suficiente. No tienen esa gana de seguir aprendiendo, esa hambre, esa necesidad, que para mí viene desde mucho atrás, tal vez hasta desde familia, cultura, o sea, hay todo un environment que nos ancla, ¿no? No sé, Antonio, ¿y tú qué opinas? Y justamente el tema son los cambios, por eso decía que había una crisis en el tema del currículum. Porque si acá, por ejemplo, bueno, yo estoy acá en el Tecnológico de Monterrey, acá se apostó por un modelo educativo que es el modelo TEC 21. Y
generó una disrupción. O sea, en ningún momento una innovación va a ser aceptada de primera línea. Entonces, la institución tiene que jugar un rol importante en términos del determinismo de poder incorporar estos elementos. La estructura normal es, ¿cierto?, de semestres o trimestres, donde efectivamente vamos trabajando una asignatura y tenemos todo ese tiempo como, entre comillas, para madurar ese conocimiento. Vamos a hablar de un semestre. ¿Qué pasa cuando a ese estudiante le decimos no? Ahora en adelante no va a ser un semestre. Vas a tener un mes, pero en vez de tener 5 asignaturas o 8 o 10, vas a tener 2 concentradas en un mes, en 5 semanas. Claramente el estudiante dirá no, y esa fue la resistencia que se inició. Es decir, no tengo el tiempo suficiente para madurar esto y entonces se genera un poco la resistencia. Pero esto dura hasta cuando llega la nueva generación. Y la nueva generación que no tiene digamos, el concepto anterior, comienza entonces como una nueva experiencia. Y una experiencia en la cual se va adecuando y va adaptando. ¿Cuál es la gran ventaja de un currículum de estas características? Que el estudiante puede ir mezclando cosas. O sea, el estudiante hoy día está en el área de arte y quiere tomar algo del área de negocio. Va, adopta la asignatura, está un mes en ella, incluso podía hasta cambiar de carrera. Y estos elementos entonces permiten que un estudiante que tiene una edad que a lo mejor no está del todo maduro, no ha consolidado en su mente qué es lo que quiere llegar a ser o qué es lo que quiere estudiar en definitiva, y puede ir mezclando. Entonces su currículum comienza a ser bastante más amplio porque tiene distintos saberes de distintas disciplinas. Y eso es una riqueza interesante e importante. Entonces, ahí hay propuestas que están buscando que el estudiante también genere un engagement, también que en el fondo se enganche con la posibilidad de aprender. Y esto es algo que el sistema educativo de alguna manera instrumentaliza. Fíjense que cuando somos, no sé, pequeñitos, ¿verdad? Preescolares, nosotros no tenemos lenguaje instrumentalizado y la única forma que tienen las educadoras de enseñar es a través de la curiosidad. Los estimulan a que descubran el mundo a través de elementos que despierten su curiosidad. Pero ya luego que pasamos a manejar el lenguaje, se instrumentaliza tanto y comienzan estas reglas como no te salgas del margen, no puedes pintar fuera de la figura del contorno y así un sinnúmero de otros elementos que van formateando y van eliminando la capacidad creativa y van eliminando la capacidad, digamos, de adaptación, porque finalmente se les va dando todo de la manito y como tiene que ser y como un currículum dice que debe ser. En ningún momento al niño se le pregunta qué quiere él aprender. Y si esto lo llevamos a la educación superior, eh, el concepto de manejo o de trabajo con respecto em, a la pedagogía. O sea, hoy día las neurociencias nos plantean que efectivamente no podemos enseñar a un niño como enseñamos a un adulto. Por eso existe la educación de adultos. Y cuando los chicos están en la educación superior, son adultos y los seguimos tratando como niños y les seguimos dando todo de la manito, lo que tiene que hacer, lo que tiene, y no toma nunca decisiones. Y ahí hay un grave problema que tiene que ver un poco también con lo que conectaba Yolanda, es que luego el chico llega al mercado laboral y está esperando que le digan lo que tenga que hacer, lo que tiene que aprender, lo que tiene que llevar para la reunión, lo que tiene que llevar para el siguiente meeting de planificación. Y la verdad es que uno se sorprende porque ¿cómo no va a existir esa como iniciativa, verdad? De que, oye, si tú tienes que llevar todo el material que has hecho, o sea, cosas como que uno piensa que son básicas, pero que en el mercado laboral no, y ahí es donde les pasa la cuenta y donde luego sienten, y ese también es uno de los motores que lo leí hace poquito en un estudio, del por qué duran tan poco en un empleo. Las nuevas generaciones no duran un año y medio, 2 años, y ya se cambian. Y es por este inconformismo en el cual se encuentran, pero es porque en realidad no logran proyectarse. Y no se logran proyectar porque no logran adecuarse a la cultura organizacional. Y eso es un elemento que tiene que ver con la capacidad de adaptación. Y eso sí, es un vacío que tiene que ver con cómo estamos adaptando el currículum. Insisto un poquitito en ese tema. Porque efectivamente, en educación básica es necesario, el estudiante tiene que ser acompañado, tiene que ser guiado, le tengo que mostrar cómo es.
pero mientras va avanzando se le tiene que ir entregando responsabilidades. El aprendizaje no es mío como profesor, el aprendizaje es del estudiante. Y el profesor tiene que entender que, como dice Dewey, que en el fondo el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Correcto. Y visto desde esa perspectiva, entonces yo tengo que proporcionar el ambiente para que este estudiante tenga las ganas de estudiar. Es parte de mi trabajo como docente. Espera, Antonio, perdóname que te interrumpa, que quería, primero me parece súper importante lo que dices de que el estudiante pueda tener esa opción abierta de elegir qué estudiar e ir complementando. Y qué bueno que ya lo estén haciendo. Lamentablemente en mi época eso no existía. No existía, cada uno estudiaba la malla que correspondía y eso a mí me costó muchísimo. De hecho, por eso creo que yo tengo como 7 u 8 maestrías, porque nunca me gustó ser especialista en algo, sino que ya sabía de algo y quería aprender otra cosa y no tenía esa flexibilidad de ir combinando materias. Me hubiese encantado, no hubiese tenido que estudiar tanto, pero a la larga me sirvió. Y sabes que al comienzo cuando yo iba estudiando todo este tipo de cosas y de diferente índole, tecnología, recursos humanos, marketing, operaciones, eran como que súper abiertas. Las empresas, cuando me hacían a mí entrevistas de selección, me veía al contrario como que qué falta de definición, o sea, no está bien clara en lo que quiere aprender. Lo veían totalmente contradictorio a cuál era mi objetivo, que era saber muchas cosas. Lo veían como que era inestable en la parte académica, que era, o sea, no lo veían como un valor agregado. Ahora, pero después de tantos años, y bueno, yo sigo aprendiendo, y ahora justo que estoy estudiando esto de resolución de problemas complejos, el hecho de saber de muchas cosas te ayuda mucho más a encontrar las soluciones a problemas complejos. Cuando eres especialista, cuando eres muy de Taylor, de Ford, de así de solo es este tipo, que es como nos educaron hace muchísimos años y tú lo estás bien comentando, cuesta ver las cosas de otra manera, o sea, no tienes una visión holística. Entonces, comparto contigo y me encanta el hecho de que ya en universidad lo estén viendo de una manera más diversa y que el estudiante pueda ser tan flexible en esa elección. Genial. Aquí quisiera entrar en el tema que hablaron los dos y que me gustó mucho y que siempre es un tema de debate ahí en la mente de todas las personas, que es el tema de la ética. Y cuando hablamos de habilidades digitales, ¿cómo encontramos ese equilibrio, la importancia de la ética en nuestros días? Bueno, la parte ética para mí es muy personal. Principios y valores que tú ya traigas incluidos en tu chip, crianza, padres, entorno, etcétera. Eso viene muy aparte y respeto cada persona y su posición. Pero si ya hablamos en la parte corporativa, y justo yo doy mucha mentoría digital a empresas, a estudiantes, a grupos, a colegas, y la semana pasada justo me hacían una pregunta, o sea, ¿qué tan ético es generar un contenido en un video? Generamos un video en una plataforma y lo uso, no lo uso, de quién es, quién me reclama, porque era un video hecho con generativa, pero que tomaba fotos de internet y que las estaba usando, fotos de otras personas. Entonces, yo creo que cada gobierno de alguna manera ha empezado, ya por otros lados está mucho más avanzado, pero a tener esos lineamientos de qué tan ético puede ser utilizar información y hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial. Que yo creo que ahí sí, de parte del gobierno, por lo menos, porque las empresas tenemos un ente que nos rige y ese ente es el gobierno donde estás actuando. Entonces, de alguna manera el gobierno sí debería dar ciertos lineamientos en el uso y el mal uso de ese tipo de información e internamente dentro de las empresas también poner lineamientos, ¿no? Poner políticas, procedimientos, alcances, no cortar, no restringir, porque va a ser bien difícil. Tú puedes restringir el uso tal vez en una red corporativa, pero en tu celular personal lo vas a tener. Entonces, sí tener bien claro, bien marcada la cancha y sobre esa capa estándar, digamos, sí ya vienen tus propios principios y valores que tú sabrás aplicarlos, pero yo sí creo que nos hace falta ese como ese marcar la cancha para poder saberlo.
muy difícil sin tenerlo, porque cada uno va a tener una perspectiva propia. En esta mentoría que te digo, había unas 15 personas de diferentes países, cada uno tenía una perspectiva diferente. No, es súper legal, no tiene nada que ver. El otro decía, no, pero se ve que la foto es de otra persona, me siento mal utilizándolo. ¿Y quién tiene la autoría? ¿De quién es la foto? ¿Quién me va a reclamar? O sea, si yo los posteo, alguien me va a decir, oye, esa foto es mía, me pueden demandar legalmente, no lo pueden demandar, porque ¿qué le vas a decir? GPT me lo creo, yo nada más lo estoy posteando. Entonces hay mucho vacío ahí en esa parte legal, más allá de toda la ética que puede componerse ya de manera personal. Antonio, te escucho. Sí, coincido contigo que efectivamente aquí hay un tema valórico. Ayer conversaba justamente con un equipo de docentes de la Universidad Católica del Ecuador y comentábamos estos elementos que la ética no es algo que venga con la inteligencia artificial o con el uso de tecnología. Es más bien ese elemento que es constitutivo de tu ser y que evidentemente está en el seno de la familia. Ahí hay un elemento que es muy, muy, muy importante. Y luego, efectivamente, o la sociedad está como esperando que el sistema educativo eh, les entregue valores y los forme valóricamente y los forme éticamente, cuando efectivamente eso es una tarea de la familia. No es no se puede transferir esa responsabilidad. Entonces, em, ahí en el sistema escolar, sobre todo, tiene una complejidad muy importante porque, de hecho, el lenguaje construye realidades y a muchas instituciones que cumplen con el rol de trabajar con los niños más pequeños, con los preescolares, le llamamos guardería, en vez de colocarle otro nombre que implique lo que realmente también se hace ahí, que las educadoras trabajan en el aprendizaje de acuerdo a las distintas edades. Pero el de llamarlo guardería es como lo voy a dejar aquí para que luego, para yo poder ir a trabajar. Y abogado, para que yo pueda ir a trabajar. Entonces, esa construcción, fíjate en que es provocador pensar que efectivamente el uso del lenguaje es tan potente que va generando realidad. Y Yolanda lo debe saber. Por ejemplo, el que yo diga mis empleados a mis colaboradores, por mucho que sea solo un cambio de concepto, comillas, impacta profundamente en el sentir de las personas. Impacta enormemente. Porque de alguna otra manera esa realidad va gestando otros espacios donde efectivamente yo me voy a poder desenvolver mejor si me siento reconocido. Y entonces, esos elementos que pareciesen ser, eh, digamos, como de primer orden, el sentido común, pareciese ser que es el menor de los sentidos que hoy día se desarrolla. Y antes de llegar como a un actuar ético, hay que evaluar cómo estamos en términos generales. Digamos, las normas de convivencia, por ejemplo, que se deben establecer dentro de las instituciones educativas, corporativas, etcétera, son normas que efectivamente tienen que tender al bienestar de las distintas comunidades. Entonces, esto que mencionaban, claro, o sea, hay que tener ojo con cómo estoy utilizando la información, cómo yo puedo estar degradando a alguien al utilizarlo en una mofa, al tomar una imagen de él y transformarlo en sticker. Yo no sé dónde va a parar ese sticker. Yo no tengo información de cómo puedo dañar la autoestima de una persona si utilizo su información. Los padres también muchas veces estamos así como subiendo fotos indiscriminadamente y resulta que el chico antes de que tenga conciencia de que existe, ya tienes una huella digital súper profunda en internet, desde la fotito que le dan al momento casi Desde la se- develación del género ahora están exacto. como Y resulta que esas fotitos de pronto son utilizadas por compañeritos cuando ya están un poquitito más grandes y les sirve para hacer bullying. Entonces, eh, hay una cadena muy grande de elementos que tenemos que trabajar de manera social y que efectivamente se ha pasado como la obviedad, como lo que decía hace un ratito atrás respecto de, no, hoy día, ¿por qué le vamos a enseñar a utilizar un LMS si ellos ya son nativos digitales?
hay muchas cosas que se subentienden como que debiesen ser, pero en realidad nadie se está haciendo cargo por responsabilizarse de este proceso. Y el tema ético es un tema complejo, no es un tema sencillo, es un tema que mezcla muchos elementos de las personas y que efectivamente si esto no tiene un sostén en el concepto familiar, es muy difícil que el sistema educativo se encargue y peor el corporativo. O sea, una empresa no te va a colocar cómo tienes que actuar éticamente en un contexto laboral. Es más bien muchas veces las empresas y las instituciones en verdad educativas trabajan mucho más con la sanción. Este tema, por ejemplo, que mencionaba también Yolanda, o sea, se prohíbe el uso de tal tecnología o en los colegios se prohíbe el uso de un celular. O sea, prohibir no es educar y la prohibición siempre es más limitante. Entonces, estos elementos van constituyendo que el actuar ético esté muy vinculado a una figura punitiva. Es decir, si tú haces esto, te pasa esto como consecuencia. Y por lo tanto, mi actuar ético está más bien condicionado a esta figura normativa que puede penalizarme por sobre el bienestar personal de actuar éticamente. Entonces, eso lamentablemente está en el seno familiar. Eso ya no es una construcción de un proceso formativo. Eso ya debe ir como acompañándose un poco de esa construcción más No, bien y con como universidad. anécdota ahí, Antonio, nada más déjame sobre algo que parece irónico. Me están consultando algunas empresas por temas de asesoría para ayudarles a desarrollar el reglamento interno en base al uso de inteligencia artificial generativa. Porque van a poner que es un llamado de atención como una falta grave, como una falta leve, cómo lo uso, qué información subo. O sea, imagínate el alcance de todo esto, porque ahora hasta los reglamentos internos y códigos de ética y código de internos de políticas y etcétera, se tienen que reformular, porque a la larga todos lo están usando. Entonces, es mejor normarlo a sorprenderte con algún mal uso. Claro. Ujú. Ya nos estamos acercando al final del programa, que todo este tiempo se nos ha pasado volando y nos encantaría en realidad profundizar más, pero vamos cerrando entonces nuestra idea hoy. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser esas herramientas que podríamos adoptar y que deberíamos adoptar para un poco desarrollar estas habilidades digitales y como para hacerle frente y ponernos a la par con el mundo en general? Bueno, yo creo que para las empresas es un gran reto es definir qué plataformas o qué tecnología es la que tienen que ir aprendiendo sus colaboradores, porque es súper evolutivo, ¿no? O sea, aprendes una cosa ahora y en 3, 6 meses ya te tienes que actualizar porque ya estás fuera de enfoque. Entonces, el aprendizaje tiene que ser súper continuo. Todavía a las organizaciones les cuesta mucho tener esos, acuérdense, las de necesidades de capacitación que se hacen al inicio del año y que luego se hace un gran plan de capacitación. Realmente no estoy muy de acuerdo con eso porque creo que es demasiado dinámico como para tenerlos tan bien estructurado al inicio del año. Ahora mismo hay muchas plataformas a las que puedes acceder, muchos MOOCs, lugares open source donde puedes tú mismo aprender. Yo creo que va a ser una tendencia de mucho del autoaprendizaje, porque tú sabes en qué estás fallando, tú sabes qué te está costando hacer. Entonces, investigalo, búscalo. Hay muchas formas de aprender. Si quieres, utiliza el mismo ChatGPT que sabiéndolo utilizar bien, puede ser un buen tutor digital también. Busca un mentor digital, apóyate con gente que ya tenga experiencia. Y por otro lado, en el lado más básico, herramientas colaborativas. Todavía a la gente les cuesta utilizar herramientas colaborativas, aunque no lo creas. El uso de Workspace de Google o de Microsoft 365 todavía les cuesta compartir información, trabajar de forma colaborativa. Seguimos todavía enviando y recibiendo información y como lo oigo a Antonio que se preocupa mucho de la huella digital, yo también soy de ese estilo. Todavía no veo a las empresas en general con colaboradores que puedan utilizar el mismo archivo en la misma, hablando del Excel, en la misma celda,
compartiendo entre Estefanía, Antonio y Yolanda la misma información. Entonces son cosas tan elementales y tan básicas que creo que nos ayudarían mucho a ser más productivos. Ahora hay muchas herramientas para manejo y gestión de tiempo, para resúmenes generativos en línea, o sea, hay de cosas que son como add-ons en tu carrera que te van a servir a ser más rápido, más eficiente y sin tener que estar dedicándole tanto tiempo a cosas rutinarias. Entonces, eh, soy más de ese estilo del autoaprendizaje y que por último las organizaciones tengan un abanico de opciones, tal cual como decía Antonio, que como un estudiante que puede ir eligiendo cosas, que tenga un abanico de opciones y que tú como colaborador aprendas lo que necesitas. Mira, yo creo que justamente hablar de herramientas es un poquitito más complejo. Justo hoy, eh, yo estoy acá en IFE Lab del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey y lo que hacemos es justamente validar tecnologías. Y como anécdota te puedo contar que una tecnología en marzo tenía un nombre y tenía una orientación y hoy día tiene otro nombre, otra orientación y cambió completamente. O sea, una serie de meses las herramientas están cambiando tanto que finalmente hoy día es muy difícil establecer como el casarse, como uno decía, no, yo me compro mi suite de Office, ¿verdad? Y me compraba la cajita y la instalaba y todo eso. Yo creo que hoy día va dependiendo mucho del contexto. O sea, hoy día la figura creo yo que es precisamente aprender a aprender. Esa es la primera, creo que se debe como establecer desde el mundo educativo, hacer consciente a las personas de que el aprendizaje se transforma en un espacio, un estilo de vida, porque al final esa es la posibilidad que tú tienes de tener éxito en lo laboral. El mercado laboral requiere que tú estés aprendiendo constantemente, precisamente porque el medio tecnológico está cambiando totalmente. Entonces, es tan dinámico, tan emergente, que en definitiva, si yo tengo la capacidad de aprender a aprender, desarrollar, fortalecida, evidentemente voy a poder abordar los desafíos que me plantea el estudio, la vida familiar y la vida laboral. Incluso equilibrar la vida hoy día es súper complejo precisamente por esos elementos. Y efectivamente, o sea, hay contenido para todo. Hoy día, como decía Yolanda, hay tanto contenido disponible. O sea, somos la generación, eh, digamos, humana que ha tenido mayor cantidad de acceso a información para formarse y abierta. O sea, es tal el nivel que hay que efectivamente lo que tenemos que, junto con aprender a aprender, bueno, son estos elementos de alfabetizarme digitalmente, alfabetizarme también en los otros componentes que implica el bienestar de la vida. Entonces, esa figura hay que establecerla como parte, ¿cierto?, de una estrategia de formación que involucre este estadio. O sea, yo primero voy a aprender las destrezas, luego voy a aprender saberes, luego voy a aprender habilidades para finalmente desarrollar competencias durante toda mi vida. O sea, yo no puedo quedarme con que efectivamente hoy día termine mi curso de habilidades digitales uno y decir, ya, hasta aquí llegué. No, o sea, efectivamente este es solamente un proceso y yo tengo que continuar porque el mundo sigue cambiando, no me puedo quedar solo con esos elementos. Entonces, eh, tenemos que aprender también a curar qué herramientas. O sea, por ejemplo, si yo hoy día considero que para hacer artefactos con Cloud, que es la herramienta digamos, de los desarrolladores de OpenAI que se fueron y crearon otra empresa que se llama Anthropic, em, me resulta más cómoda para hacer simulaciones, es probable que la ocupe para eso y que a lo mejor los resúmenes los haga con otra herramienta. Y si voy a investigar, a lo mejor ocupe Research Rabbit, donde efectivamente me permite hacer los cruces con las distintas cantidades de información que hay disponible. Y si quiero trabajar en reportería, Tableau, digamos, con herramientas de inteligencia artificial, me va proponiendo distintos tipos de interfaz para entender mejor los datos que tengo. Pero de nuevo, si yo no sé interpretar esos datos, da lo mismo que tenga las destrezas digitales, la herramienta que sea. O sea, si yo puedo subir una planilla o un CSV a una herramienta de este tipo, donde voy a poder diseñar los dashboards, no voy a poder elegir cuál es el mejor para un determinado
propósito, porque no voy a tener claro cómo se va a tomar decisiones con ese gráfico o con esa interfaz. Entonces, hay elementos que tienen que buscar y se tienen que volcar sobre el análisis más profundo del aprendizaje, y esta es una oportunidad. Entonces, las universidades, el mundo educativo que logre ver que aquí hay un diferencial de poder profundizar y sacarnos de la superficialidad. Cuando pensamos, y en el ejemplo que les daba al principio, si yo un ensayo, ¿cierto? Lo replico y lo armo, ¿verdad? Esa es una primera parte, es un inicio del conocimiento. Pero luego la reflexión que yo puedo hacer con mis pares, con mi profesor, y lo puedo exponer y lo puedo adaptar a otros contextos. Efectivamente, esas son herramientas que van a transformar todo lo que tú vas aprendiendo en recursos internos, y esos recursos internos son los que se transforman en las posibilidades que tienes de resolver problemas cuando ya eres un profesional. Entonces, derechamente hay una necesidad importante de volver a mirar el paradigma en el que se está en el sistema educativo y trabajar de la mano. Yo creo que este es un acierto de Stephanie en el sentido, digamos, de conversar la industria con la educación. O sea, en algún sentido se tienen que topar, tienen que dejar de tener celos, porque muchas veces pasa que eh, la disrupción entre una y otra precisamente tiene que ver a veces incluso con cuestiones ideológicas, pero que ya pasaron, o sea, que ya fue. Si de verdad, como te digo, yo trabajo con empresas de tecnología educativa y las vinculo con universidades para que efectivamente se pueda desarrollar una investigación acelerada, porque los ritmos de la academia son muy lentos. En cambio, la empresa lo necesita para subsistir. Y por lo tanto, si se vinculan los dos, el, el desarrollador muchas veces también se casa con su solución y deja de ver el problema. Entonces, al final el problema cambió y él siguió enamorado de su solución y no logró cuajar lo que estaba pasando en el mercado. Y por eso también es importante que esté en constante vinculación con el sistema educativo. Entonces, es un ganar-ganar muy positivo, donde se pueden y se van a recoger, yo creo, muchas posibilidades de atender lo que te decía en un principio, que es aprender a aprender. ¿Qué herramientas nos van a permitir? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, posiblemente las herramientas luego nos comiencen a ayudar a determinar cómo es que aprendemos. Y esto no tiene nada que ver con los estilos de aprendizaje, ese es un mito. El cómo aprendemos, yo hoy día me puedo levantar con ganas de escuchar un podcast, pero mañana me puedo levantar con ganas de leer un libro. Y eso no me hace ayer auditivo y hoy día kinestésico y mañana visual. No, somos una mezcla de elementos y dependemos del contexto. Entonces, si el sistema educativo no atiende el contexto que son las empresas y no se vincula, o sea, el currículum nuevamente está en crisis total porque no da el ancho para actualizarse de acuerdo a las necesidades del mercado. Impresionante, en realidad me ha encantado cómo se complementó todo al final. Creo que temas como estar siempre actualizados es fundamental. Un factor en común que encontré entre los dos y que me parece que puede llegar a ser la gran tendencia de 2025 en habilidades digitales, y en ese aspecto hablo del análisis de datos. No sé si aquí ustedes dos estén de acuerdo conmigo o tengan su gran apuesta de habilidad digital. No, de acuerdo, de acuerdo. Creo que todo lo que hemos hablado, Antonio y yo, ha estado en torno a esa parte analítica, ¿no? La parte analítica, de resolución, porque la parte de análisis te va a ayudar también a proponer mejor soluciones a problemas más complejos, más ambiguos, a poder enfrentar desafíos más dinámicos, etcétera. Entonces, la parte de análisis sí es clave y fundamental. Perfecto. Antonio, ¿tienes algo que agregar? Sin datos no hay inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, por ahí estos elementos que están apoyando y que van a apoyar a la educación y que van a apoyar al desarrollo de la humanidad. Hoy día hay temáticas que tienen que ver con figuras que están ayudando a la medicina, elementos que están permitiendo descubrir nuevas vacunas, elementos que están permitiendo justamente generar bienestar. Nos permite, en alguna medida, digamos, tomar decisiones. Y creo que efectivamente los datos nos permiten dilucidar qué es lo que hay detrás de ellos
y poder generar, digamos, expectativas un poco más concretas, mucho más directas. Y eso desde el punto de vista educativo implica e impacta también en cómo yo atiendo esas necesidades que van emergiendo. Si hoy día yo tengo que entrar al mercado laboral y no tengo las herramientas suficientes, tengo que también tener el análisis de datos de cuáles son, por ejemplo, los mejores elementos que se están trabajando en el área de negocio, cuáles son las áreas que se están solicitando en el área del marketing. Hoy día, cuáles son las expectativas creativas que se esperan dentro del mundo de la publicidad. En fin, todo eso es analítica, todo eso es preciso y habla un poco de esta capacidad que yo hablaba hace un principio, que era el pensamiento complejo. El pensamiento complejo se habla mucho de uno de los componentes, que es el pensamiento crítico, pero también el creativo es importante, también el sistémico es importante y también el innovador. Por lo tanto, cuando hablamos de este pensamiento complejo, es precisamente esa capacidad analítica que uno debe atender y que los datos nos permiten efectivamente poner en práctica justamente estas habilidades que nos van a permitir gestionar mejor remuneración, mejorar la calidad del empleo, mejorar la calidad de vida al final del día. Y eso es un tema que efectivamente apunta justamente a lo que tú mencionabas, Estefan. Claro. Impresionante. En realidad me ha encantado cómo se complementó todo al final. Creo que temas como estar siempre actualizados es fundamental. Un factor en común que encontré entre los dos y que me parece que puede llegar a ser la gran tendencia de 2025 en habilidades digitales, y en ese aspecto hablo del análisis de datos. No sé si aquí ustedes dos estén de acuerdo conmigo o tengan su gran apuesta de habilidad digital. No, de acuerdo, de acuerdo. Creo que todo lo que hemos hablado, Antonio y yo, ha estado en torno a esa parte analítica, ¿no? La parte de analítica, de resolución, porque la parte de análisis te va a ayudar también a proponer mejor soluciones a problemas más complejos, más ambiguos, a poder enfrentar desafíos más dinámicos, etcétera. Entonces, la parte de análisis sí es clave y fundamental. Perfecto. Antonio, ¿tienes algo que agregar? Sin datos no hay inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, por ahí estos elementos que están apoyando y que van a apoyar a la educación y que van a apoyar al desarrollo de la humanidad, hoy día hay temáticas que tienen que ver con figuras que están ayudando a la medicina, elementos que están permitiendo descubrir nuevas vacunas, elementos que están permitiendo justamente generar bienestar. Nos permite, en alguna medida, digamos, tomar decisiones. Y creo que efectivamente los datos nos permiten dilucidar qué es lo que hay detrás de ellos y poder generar, digamos, expectativas un poco más concretas, mucho más directas. Y eso desde el punto de vista educativo implica e impacta también en cómo yo atiendo esas necesidades que van emergiendo. Si hoy día yo tengo que entrar al mercado laboral y no tengo las herramientas suficientes, tengo que también tener el análisis de datos de cuáles son, por ejemplo, los mejores elementos que se están trabajando en el área de negocio, cuáles son las áreas que se están solicitando en el área del marketing. Hoy día, cuáles son las expectativas creativas que se esperan dentro del mundo de la publicidad. En fin, todo eso es analítica, todo eso es preciso y habla un poco de esta capacidad que yo hablaba hace un principio, que era el pensamiento complejo. El pensamiento complejo se habla mucho de uno de los componentes, que es el pensamiento crítico, pero también el creativo es importante, también el sistémico es importante y también el innovador. Por lo tanto, cuando hablamos de este pensamiento complejo, es precisamente esa capacidad analítica que uno debe atender y que los datos nos permiten efectivamente poner en práctica justamente estas habilidades que nos van a permitir gestionar mejor remuneración, mejorar la calidad del empleo, mejorar la calidad de vida al final del día. Y eso es un tema que efectivamente apunta justamente a lo que tú mencionabas, Estefan. Claro, claro. Bueno, y con esta conclusión ya nos despedimos del programa. Antes de cerrarlo, me gustaría darles un espacio a cada uno de ustedes, Yolanda y Antonio, para que compartan con nuestra audiencia dónde pueden seguir
su trabajo, redes sociales, email, lo que ustedes consideren, y donde pueden aprender más sobre sus proyectos, porque estoy segura que con la experiencia que nos han compartido el día de hoy, habrá muchas personas que quieran contactarlos o seguirlos de cerca. Yolanda, ¿dónde podemos encontrarte y cómo podemos saber más sobre tus iniciativas de transformación digital? Sí, realmente en LinkedIn están todos mis datos, número de celular, correos, encantada de poder compartir conocimiento, intercambiar conocimiento, me encanta mucho aprender, entonces yo feliz, feliz si alguien me escribe, me pregunta algo, nos tomamos un café, chateamos, lo que sea, y dispuesta a poder ayudar en caso de ser necesario. Muchísimas gracias, Yolanda. Entonces, bueno, también aquí aprovecho para decirles que los enlaces de las redes sociales de nuestros invitados van a estar colocadas en la descripción de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Vamos contigo, Antonio. ¿Cómo pueden encontrarte las personas interesadas en conectarse contigo y tus proyectos? Perfecto. Bueno, mi seudónimo es Jerezan, Grezan, y eso está en todas las redes. Em, Hay dos iniciativas muy importantes. Una es Competencia Digital Cero, que lo mencionaste en un principio, que es donde es un voluntariado, donde ayudamos, digamos, atendemos a todas las personas que tienen algún tipo de dificultad. Se llama Competencia Digital Cero porque atiende justamente a aquellos que tienen dificultades en inicio. Entonces, mucho de alfabetización digital, es mucho de compartir justamente con los sectores más vulnerables de Latinoamérica e Iberoamérica, porque también se ha sumado a España, y estamos como atendiendo eso. Eso es competenciadigitalcero.com. Y en el Tecnológico de Monterrey también estamos desarrollando varios elementos que pueden ser muy interesantes para el ámbito educativo, para las empresas de tecnología educativa, para las entidades, las universidades y también los investigadores. Entonces, ahí luego les compartirán, digamos, el enlace para que puedan acceder a IFELIBILAB del Tecnológico de Monterrey. Y esto sería el personal de agiresan.cl. Listo, sí, vamos a compartir igual sus perfiles de LinkedIn, todos los proyectos que tengan, estarán colocados en la descripción de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Así que nada más me queda agradecerles inmensamente por su tiempo, por su entrega, en entrega de conocimientos, la conversación tan valiosa que acabamos de poner sobre la mesa al juntar dos mundos que siempre han sido complementarios y que casi no los tenemos juntos en un solo programa. Así que para mí es valiosísimo para Trascendite Corp también, muy significativa la conversación de hoy. Cerrando el año, cerrando por fin el 2024, les deseamos igual unas felices fiestas a toda nuestra audiencia, que pasen bien Navidad, que tomen este programa y se lo escuchen y se preparen con esas habilidades para el 2025, que esté en su lista de deseos del 2025, análisis de datos, que estén todos los temas de inteligencia artificial, todo, por favor, en su lista de competencias para el 2025, por favor, que ya saben que son muy importantes y lo hemos analizado durante todo este programa. Gracias por acompañarnos en un episodio más. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro canal en YouTube. Estamos como Trascendit en todas nuestras redes sociales. Compartan este episodio para que llegue a más gente y tengamos más esta conversación, sobre todo si es que están dentro de este nicho de la parte educativa y empresarial. Déjenos en los comentarios qué habilidades digitales van a colocar en su lista de 2024 de cierre de año para el 2025, y que serán imprescindibles para ustedes. Con esto cerramos. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Estefanía, un gusto, Antonio, realmente ha sido una conversación súper interesante, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Yolanda. Un gusto haberte conocido. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, audiencia. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el 2025 con un nuevo programa igual para iniciar nuestro año con toda la fuerza. Así que muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Impresionante. En realidad me ha encantado cómo se complementó todo al final. Creo que temas como estar siempre actualizados es fundamental. Un factor en común que encontré entre los dos y que me parece que puede llegar a ser la gran tendencia de 2025 en habilidades digitales, y en ese aspecto hablo del análisis de datos.
No sé si aquí ustedes dos estén de acuerdo conmigo o tengan su gran apuesta de habilidad digital. No, de acuerdo, de acuerdo. Creo que todo lo que hemos hablado, Antonio y yo, ha estado en torno a esa parte analítica, ¿no? La parte de analítica, de resolución, porque la parte de análisis te va a ayudar también a proponer mejor soluciones a problemas más complejos, más ambiguos, a poder enfrentar desafíos más dinámicos, etcétera. Entonces, la parte de análisis sí es clave y fundamental. Perfecto. Antonio, ¿tienes algo que agregar? Sin datos no hay inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, por ahí estos elementos que están apoyando y que van a apoyar a la educación y que van a apoyar al desarrollo de la humanidad, hoy día hay temáticas que tienen que ver con figuras que están ayudando a la medicina, elementos que están permitiendo descubrir nuevas vacunas, elementos que están permitiendo justamente generar bienestar. Nos permite, en alguna medida, digamos, tomar decisiones. Y creo que efectivamente los datos nos permiten dilucidar qué es lo que hay detrás de ellos y poder generar, digamos, expectativas un poco más concretas, mucho más directas. Y eso desde el punto de vista educativo implica e impacta también en cómo yo atiendo esas necesidades que van emergiendo. Si hoy día yo tengo que entrar al mercado laboral y no tengo las herramientas suficientes, tengo que también tener el análisis de datos de cuáles son, por ejemplo, los mejores elementos que se están trabajando en el área de negocios, cuáles son las áreas que se están solicitando en el área del marketing. Hoy día, cuáles son las expectativas creativas que se esperan dentro del mundo de la publicidad. En fin, todo eso es analítica, todo eso es preciso y habla un poco de esta capacidad que yo hablaba hace un principio, que era el pensamiento complejo. El pensamiento complejo se habla mucho de uno de los componentes, que es el pensamiento crítico, pero también el creativo es importante, también el sistémico es importante y también el innovador. Por lo tanto, cuando hablamos de este pensamiento complejo, es precisamente esa capacidad analítica que uno debe atender y que los datos nos permiten efectivamente poner en práctica justamente estas habilidades que nos van a permitir gestionar mejor remuneración, mejorar la calidad del empleo, mejorar la calidad de vida al final del día. Y eso es un tema que efectivamente apunta justamente a lo que tú mencionabas, Estefan. Claro, claro. Bueno, y con esta conclusión ya nos despedimos del programa. Antes de cerrarlo, me gustaría darles un espacio a cada uno de ustedes, Yolanda y Antonio, para que compartan con nuestra audiencia dónde pueden seguir su trabajo, redes sociales, email, lo que ustedes consideren, y dónde pueden aprender más sobre sus proyectos, porque estoy segura que con la experiencia que nos han compartido el día de hoy, habrá muchas personas que quieran contactarlos o seguirlos de cerca. Yolanda, ¿dónde podemos encontrarte y cómo podemos saber más sobre tus iniciativas de transformación digital? Sí, realmente en LinkedIn están todos mis datos, número de celular, correos. Encantada de poder compartir conocimiento, intercambiar conocimiento. Me encanta mucho aprender, entonces yo feliz. Feliz si alguien me escribe, me pregunta algo, nos tomamos un café, chateamos, lo que sea, y dispuesta a poder ayudar en caso de ser necesario. Muchísimas gracias, Yolanda. Entonces, bueno, también aquí aprovecho para decirles que los enlaces de las redes sociales de nuestros invitados van a estar colocadas en la descripción de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Vamos contigo, Antonio. ¿Cómo pueden encontrarte las personas interesadas en conectarse contigo y tus proyectos? Perfecto. Bueno, mi seudónimo es Gerezan, Grezan, y eso está en todas las redes. Em, Hay dos iniciativas muy importantes. Una es Competencia Digital Cero, que lo mencionaste en un principio, que es donde es un voluntariado, donde ayudamos, digamos, atendemos a todas las personas que tienen algún tipo de dificultad. Se llama Competencia Digital Cero porque atiende justamente a aquellos que tienen dificultades en inicio. Entonces, mucho de alfabetización digital, es mucho de compartir justamente con los sectores más vulnerables de Latinoamérica e Iberoamérica, porque también se ha sumado a España, y estamos como atendiendo eso. Eso es competenciadigitalcero.com. Y en el Tecnológico de Monterrey también estamos desarrollando varios elementos que pueden ser muy interesantes para el ámbito educativo, para las empresas de tecnología educativa,
para las entidades, las universidades y también los investigadores. Entonces, ahí luego les compartirán, digamos, el enlace para que puedan acceder a Infinity Lab del Tecnológico de Monterrey. Y esto sería el personal de ageresan.cl.